Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Muy buenos mediodías, amigos. Un nuevo programa de Algo ha cambiado en la historia. Como siempre, en los controles Santiaguito Peñarosa y en la locución Jorge Oscar González y quien les habla, Guillermo Alberto López. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Empezando un jueves muy caluroso. Muy tremendo, muy, así muy que pringoso, la verdad, un día insoportable. Tomen agua, hidrátense, por favor. Y antes, primero traigan el vasito de agua al lado de ustedes, porque le voy a hacer la pregunta a Jorge. Che, Jorgito, ¿qué se toma del aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Contanos. Nadie. Hoy no es que no se lo toma nadie, para mí hubiera sido muy fácil hoy. Era el Papa, era Francisco una vez más, pero la verdad sinceramente tuve miedo porque se lo hice tomar tantas veces que como ahora está viniendo a Chile, digo, si le doy otra ración más otra dosis más de aceite de ricino, a lo mejor van a tener que poner un inodoro en el papamóvil. Entonces dije, no, vamos a hacer una cosa, no se lo voy a dar a nadie. Porque en sí hoy no vamos a hablar del Papa. Entonces, ¿para qué? Las comparaciones son odiosas, pero a veces son inevitables. Hoy vamos a hablar de la Madre Teresa con pantalones, de el Santo de Madagascar, del Soldado de Dios, de el Apóstol de la Basura, del Albañil de Dios. Vamos a hablar de Pedro Pablo Opeka. Hay millones de argentinos que no tienen la más remota idea de quién es. ¿De quién es la culpa? De que los argentinos no sepan quién es. Son los mismos argentinos que saben cuánto pagó Luli Salazar el kilo de bebé en Estados Unidos. Son los mismos que saben con qué gato sale cada tipo del ambiente artístico. La culpa creo que sigue siendo del Estado y de los medios. Del Estado porque lo ignoró siempre, no solo ahora. Y de los medios porque también lo han ignorado. Opeka inspiró mucho menos seudónimos que sueños. Acumula ya 68 años en el lomo y sinceramente sobre su épica ya consagrada circulan más de 10 libros y 7 documentales. Todos en territorio africano y europeo. Es un caso más de un referente mundial que no es profeta en su tierra. Es la reseña del padre Opeka, un argentino bonaerense futbolero que rescató de la indigencia a más de 500.000 de africanos. Nació en San Martín, Buenos Aires, para vivir su historia en Acamazoa, Madagascar, y multiplicar su admiración en Europa. En sus años de juventud trabajó con su padre esloveno en la industria de la construcción. Leyó una y otra vez la Biblia y quedó impactado con Jesús, el amigo de los pobres, hasta que leyó una carta que lo motivó. La congregación de San Vicente de Paul, orden a la que él aún hoy pertenece, invitaba en un escrito en 1648 la llegada de los primeros misioneros a Madagascar. Me voy para allá, dijo. Esa fue su reflexión. Y se fue. Y allá está. Hace 50 años que Madagascar es su patria adoptiva. Radicó su lucha en uno de los países más relegados del mapa, una de las zonas más pobres del planeta. Allí donde cambió miseria por oportunidades, allí donde brindó refugio a los desamparados, prosperidad a los descalzos, esperanza a los desvalidos, platos llenos a los malnutridos. Pedro llegó a los 22 años con ojos celestes, tez clara, pelo rubio. Su apariencia polarizada fue un contrapunto cultural de impacto ante un paisaje humano uniforme de tez negra. Fueron suficientes décadas de sojuzgamiento y represión para que una comunidad africana asimilara gentilmente a un integrante de una raza asociada a su horror.
Su estigma por ser un hombre blanco lo resolvió con su faceta más argentina. Fútbol. Bastó una pelota, un partido para empatar las diferencias. Todos corrían como él corría como todos. Las desigualdades se zanjaban, las heridas históricas se indultaban. En su niñez, Pedro deseaba ser sacerdote y futbolista. Le dijeron que era inviable esa combinación, una cosa o la otra. Eligió entonces ser sacerdote, misionero y futbolero. Al principio asumió ser el blanco, en sus dobles sentidos, el blanco de la venganza, el resarcimiento deportivo de una vida de padecimientos. Luego se transformó en ídolo, goleador y líder. El fútbol, su costado más genético, le abrió paso en su horizonte. El rubio, que era víctima de codazos y patadas, se ganó la confianza de un pueblo temerario y resentido. La imagen del padre metido en el fango hasta la cintura, cultivando arroz para sobrevivir, convenció a los nativos. Su legado en Madagascar se divide en dos. Sus primeros 15 años trascendieron sobre la costa sureste, dentro de la selva tropical. Con el fútbol como vehículo cultural, con el esfuerzo como obra de cambio, animaban a la iglesia junto con otros curas de la misma congregación. Entre creaciones de dispensarios para salud, educación y cooperativas de trabajo, el padre Opeka padeció paludismo y parasitosis. Para tratar las enfermedades debió viajar a Antananarivo, la capital del país, donde se instaló hasta la actualidad. No vi pobreza, dice Pedro. Ahí conocí la miseria. Cuando llegué vi a miles y miles de personas que vivían en uno de los basurales más grandes del mundo. Esa noche no dormí y le pedí a Dios que me diera fuerzas para rescatarlos de ahí. La piedra basal de Acamasoa, el pueblo emplazado sobre el vertedero que en idioma malgache significa los buenos amigos, se puso en 1990. 3 condiciones se instalaron para regular la vida: trabajar, enviar a los niños al colegio y respetar las normas de convivencia. La ciudad cobijó a más de 500.000 de personas. Hoy 25.000 habitantes, con 10.000 escolarizados, 15.000 menores de 15 años, viven en una distribución de 17 barrios. Debieron construir redes de agua, escuelas, colegios secundarios, hospitales, guarderías, museos, canchas, deportes, espacios verdes, bibliotecas. Es la ciudad de los pobres, es la ciudad de los que están cansados de esperar, según dice el protagonista. Sus obras son solventadas por una red de donaciones amigas. Acamasoa recibe ayuda de 3 organizaciones no gubernamentales de Francia, una de Mónaco, más cooperaciones económicas que llegan desde España y Eslovenia. Europa es el principal motor de su obra. Desde allí se gestó su postulación para el Premio Nobel de la Paz. Su leyenda lo llevó a entrevistarse con varios presidentes del viejo continente. Pedro Opeka, el sacerdote futbolista de Madagascar, es un capítulo dedicado a su lucha incorporado al libro Memorias de una primera dama, de Danielle Mitterrand, esposa de François Mitterrand. Pablo Pedro Opeka es un sacerdote argentino radicado en África. Es más que eso, es la propiedad de los pobres. Es el milagro de los huérfanos, es la Madre Teresa con pantalones, es el santo de Madagascar, es el soldado de Dios, o el apóstol de la basura, o el albañil de Dios, o todo esto junto. Mientras otros apañan a violentos y a criminales, a degenerados y a pedófilos, Pedro se dedica a los miserables. Hay mucho más de Dios en uno solo de los pelos de su barba que en todo el Vaticano junto. Nene, por favor, sácame de acá y no te olvides de tirar la cadena. Qué historia, la verdad que no la conocía. Importantísima. Vos no la conocés, mi madre no sabe quién es, mi hija de 28 años ayer tampoco sabía quién era.
estoy dándole manija por Twitter. Muchísima gente me agradece porque ahora lo empieza a conocer. Es lamentable que no lo conozcamos, es lamentable. Yo tuve la suerte de saber de él ya hace muchos años, pero no se me ocurrió que tenía que iniciar algo así para que la gente lo conozca masivamente. Me parece hasta mentira, porque a veces cuando vos conocés de algo, Guillermo, te parece que el que está al lado también conoce. Sí, totalmente. Y no es así, evidentemente no, porque por osmosis las cosas no aparecen, no son milagros. Si vos encendés una radio y nadie habla de Opeka, pero sí están hablando de Grabois, por ejemplo, o sí están hablando en su momento de Vera, o de cualquiera de estos impresentables, y vos decís, pero ¿y cómo puede ser? Y no se habla del padre Pedro, de Opeka, ¿cómo puede ser esto? No, lo que pasa muchas veces uno desconoce quizás por falta de preocupación de uno mismo, ¿no? Sí, a lo mejor falta de curiosidad. Sí, falta de curiosidad, pero la verdad que me asombró y me asombraste con esta columna, porque justamente esta columna, el aceite de ricino, si bien tiene un significado importante contra el Vaticano, o de la forma que está actuando como el Vaticano. Sí, como la presenté, sí, claro. Porque para mí era muy fácil comparar, era muy fácil, pero bueno, es comparar a un santo con un tipo demasiado terrenal como Francisco. Totalmente. No se pueden, las comparaciones por eso son odiosas, pero son inevitables también. No, pero mirá lo que llegamos, que hay algo que es una frase muy célebre de Pedro. A Pedro le preguntaron, porque claro, Pedro ha construido con sus manos y con las manos de todos esos negritos, ha construido una ciudad. O sea, es monstruoso lo que ha hecho, porque aparte con nada. Entonces en un momento le preguntan a Pedro, ¿nunca construiste una parroquia? Entonces Pedro dijo, perdón, ¿para qué? Y es la casa de Dios. Y le contestó, Dios no necesita casa. Acá hay muchísima gente que todavía no tiene una vivienda digna. ¿Cómo yo voy a construirle una casa a Dios? Dios está a cielo abierto. Dios no necesita tener una casa. Los que hablamos con Dios no necesitamos representantes ni gente que haga de intermediarios. No, nosotros tenemos a Dios acá a cielo abierto. Tanto es así que las misas, Pedro las hace, generalmente las da, en un socavón que es un socavón donde entran 100.000 personas. Es algo natural, está en la tierra, es como si fuera un anfiteatro natural, un pozo. Bueno, y él va al fondo del pozo y ahí se sube a un tinglado chiquitito, ¿no? Y ahí con su sotana da la misa y se juntan 60-70.000 personas. Claro. Y camina entre la gente y lo llevan en andas y es maravilloso ver la adoración que sienten por ese hombre. Y lo que dice siempre él, lo peor que puede hacer un Estado es dar asistencia al pobre, porque lo vuelve cliente, totalmente. Lo vuelve esclavo. Al hombre hay que darle trabajo, y el que no trabaja, que no coma. Fíjate vos a lo que llega. Claro. El asistencialismo puede llegar a ser útil durante muy poquito tiempo. Luego hay que darle trabajo. Si no, que no coman. No, la verdad que una columna totalmente distinta y realmente histórica, ¿no? Y reconociendo una persona que creo que el 80 o 90% de los argentinos no la conocen.